Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Estamos en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. ¿Ya lo tenemos todos ahí? En Juan capítulo 1, si usted recuerda, Juan nos está presentando, mis hermanos, Juan nos está presentando al verbo de vida, al verbo de Dios, al verbo que es desde la eternidad. Desde la eternidad, recuerde verso 1, Juan 1:1, el verbo que era desde la eternidad, desde el principio, el verbo que era con Dios y el verbo que era desde el principio y siempre será Dios. La semana pasada estuvimos viendo cómo este verbo, vaya conmigo al verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La semana pasada veíamos que en el verso 14 se nos dicen tres cosas importantes acerca de la venida del verbo de Dios, del verbo de vida, como dice en primera de Juan. Tres cosas importantes acerca de el verbo de vida. Dice que el verbo de vida se hizo carne, fue lo primero que vimos la semana pasada, lo acabamos de leer. Segundo, que habitó entre nosotros, dice Juan, y cuando habitó, vimos su gloria. Él mostró su gloria. En todos los hechos del Señor Jesucristo, Él mostró quién era Él. Pero especialmente y de una manera maravillosa, en su resurrección, levantándose de entre los muertos. Vimos su gloria. La gloria, dice Juan, como del unigénito del Padre. Y la tercera cosa que vimos la semana pasada acerca de este verbo de vida, es que cuando vino, Él vino lleno de gracia y de verdad. Hoy, mi hermano, veremos tres características más acerca de la venida del verbo de Dios, acerca de la primera venida de Cristo. Y son tres características que están descritas ahí en Juan, en el primer capítulo de Juan. Vamos a ver tres cosas interesantes que Juan comparte acerca de la venida del verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Primero, cuando el verbo de vida vino, cuando vino Jesús, Dios comisionó, le dio la misión a un hombre para que preparara y anunciara la venida del verbo de vida. Vaya conmigo al verso 6, Juan capítulo 1, verso 6, ¿lo tiene? Véalo en su Biblia, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El escritor, mis hermanos, recuerda, el escritor del Evangelio que estamos estudiando se llama Juan. Sin embargo, él no es la persona del cual se está hablando en el verso 6. El nombre de Juan era tan común hace 2000 años como lo es ahora. Así que estamos hablando de otro Juan. Ahora, ¿de qué persona se está hablando? Bueno, aprendemos que este Juan es el Juan que conocemos como el Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Vea conmigo en el verso 7, Este vino por testimonio, ¿para qué, hermano? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y luego verso 8 hace una clarificación, dice, él no era la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz. Acabamos de leer, mi hermano, claramente que Juan había sido enviado para dar testimonio de la luz, o sea, del verbo de Dios. Pero para aprender más acerca del ministerio de Juan, vaya conmigo al libro de Mateo, por favor, Mateo capítulo 3, donde se nos habla del ministerio de Juan el Bautista o el Bautizador.
Mateo 3:1, ¿lo tienes, mi hermano? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, aquí está el mensaje que Juan tenía, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba anunciando la venida del Mesías. El reino de los cielos ahora se ha acercado, está a la mano. Puedes ser parte del reino de los cielos, pero te tienes que arrepentir. Verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Está hablando de Juan, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4, estamos en Mateo capítulo 3, verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. No, mano, langostas no son esa comida carísima que nosotros conocemos. Está hablando de chapulines, o como le dicen en su país. Son insectos, literalmente, ¿no? Y eso era lo que Juan comía, dice, y miel silvestre. Dice, y salía, verso 5, y note en la popularidad de Juan, note el verso 5, y salía a él Jerusalén, y note qué tan popular era él, dice, salía a Jerusalén y toda Judea, y toda las provincias, toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea que Juan era extremadamente popular. Dice, y eran bautizados, ese es el resultado de su ministerio, y eran bautizados por él en el Jordán, dice, confesando sus pecados. En aquellos días, mis hermanos, mis hermanas, existían muchos maestros, muchos profetas, muchos predicadores ambulantes en todos lados en aquella región. Pero Juan, lo acabamos de leer, se había hecho extremadamente popular. Lo acabamos de leer en el verso 5. Dice que salía toda Jerusalén, dice, y toda Judea y las provincias. Todo el mundo salía a ver a Juan. Por esa razón, regrese conmigo al capítulo 1 de Juan, por favor. Juan capítulo 1. Por eso Juan el Bautista era tan popular que la gente llegó a pensar que él era el Mesías. Era tan popular y era tan carismático y estaba tan lleno del Espíritu del Señor que la gente llegó a pensar que él era el que había de venir. Por eso el escritor del Evangelio de Juan siente hacer esta aclaración. Regrese conmigo al verso 8. Juan era tan popular que el escritor del Evangelio dice en el Juan capítulo 1, verso 8, dice, no, este Juan el Bautista, él no era la luz. Él solamente vino a dar testimonio de la luz. Ahora Juan sabía perfectamente, estoy hablando de Juan el Bautista, sabía perfectamente quién era él y para qué él había venido. Juan capítulo 1, verso 19, vaya conmigo al verso 19, vamos a empezar a leer ahí. Juan 1, 19. Aquí nos habla de cuando Juan fue cuestionado acerca de quién era él. ¿Está conmigo, mis hermanos? Este, dice, es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron, dice, a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, bueno, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Juan? Verso 20, confesó y no negó, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy el que había de venir. Verso 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy, dijo él. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Quién eres tú? Y él respondió, verso 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El trabajo, mi hermano, de Juan era muy claro para él. Dios
lo había mandado a proclamar el reino de los cielos que ahora estaba cerca. Dios lo había enviado a proclamar que la gente tenía que arrepentirse. Dios lo había llamado para mostrarle a la gente a Jesucristo, para dar testimonio de la luz. Y eso fue lo que él hizo. Él sabía, mi hermano, que había un enorme abismo entre él, Juan, y el Mesías. Él jamás se podía comparar con el Mesías. El Mesías era mucho más grande, mucho más excelso que él. Jamás había comparación. Y Juan lo sabía muy bien. Por eso Juan dijo lo siguiente. Vaya conmigo al verso 24. Juan 1:24. Y los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ve el verso 27, es precioso. Dice: este es el que viene después de mí. Él es antes de mí. ¿Por qué razón? Porque Cristo es eterno. Amén. Dice: él es antes de mí. Y no te dice Juan, él sabía que él no se comparaba con Cristo, jamás iba a comparar con él. Dice: del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Qué hermosas palabras de humildad de un siervo de Dios. Yo no soy siquiera digno de desatarle los zapatos. Yo no soy nadie. Yo solamente soy una voz que está clamando y mostrándoles a aquel que ha de venir. Juan sabía que Dios lo había enviado para dar testimonio de la luz. Así que él fue lo que Juan hizo, mi hermano. Y lo hizo de una manera maravillosa, de una manera efectiva. El éxito de Juan se ve, hermano, en que los primeros discípulos de Jesús, antes de ser discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan el Bautista. Es más, el hombre que escribió el Evangelio de Juan, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Y la meta del ministerio del escritor es muy parecido a la meta de Juan el Bautista. Recuerda Juan capítulo 20, verso 31. Estas cosas se han escrito. Juan 20, 31. Estas cosas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La gloria sea para el Señor. Mis hermanos, nuestras vidas deberían de tener la misma meta. Aquí estamos al fin de un año más. Nos faltan solamente unas pocas horas. Y estoy completamente seguro que muchos de ustedes ya se pusieron metas para el año que viene. ¿Alguien ya se puso algunas metas para el año que viene? Nadie me está diciendo porque nadie se quiere comprometer. Algunos están diciendo: yo me propuse ser menos enojón en el año que viene. ¿Ya? Propuse ser mejor papá. Algunos están diciendo: yo quiero ser mejor papá. Algunos están diciendo: quiero ser mejor esposo o mejor esposa. Algunos están diciendo: quiero bajar unas cuantas libras. Muchas metas. Mañana, comenzando el año, es más, a primera hora del primer día del año, voy a empezar a ir al gimnasio. ¿Usted sabe cuándo es el tiempo del año donde más gente compra membresías para los gimnasios? Sí, exactamente. El mes de enero. Es cuando más personas compran membresía para los gimnasios. Propósitos de año nuevo. Y 2 meses después es cuando más se cancelan membresías para los gimnasios. Eso pasa cada año. En este año voy a dejar de comer mucho pan. Algunos están diciendo: voy a comer mejor. Voy a comer ensaladas. Decía un hermano: me puse a dieta y fueron los más terribles 5 minutos de mi vida.
Hay tantas compromisos para año nuevo, para el año 24. Empezamos, lo sentimos, es una nueva oportunidad, es un nuevo compromiso, a veces con nosotros mismos, con nuestra familia. Pero hoy le quiero animar, hermano, a que haga un compromiso con el Señor. Le quiero animar a que usted haga un compromiso con el Señor en este año de 2024. Dios, mi hermano, nos salvó y nos llamó a proclamar a Jesucristo. Juan el Bautista no es la única persona que Dios le ha llamado a proclamar su nombre. Usted y yo somos llamados a anunciar del Señor. Hoy te quiero animar y te quiero retar para que hagas un compromiso para el 24. Que le digas: Señor, me comprometo en el 2024 que voy a hablarle a alguien acerca de Jesucristo. No, mi hermano, no te estoy retando a que convenzas a alguien. Estoy retándote a que compartas de Cristo. Quien toca vidas, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Quien convence y transforma es el Señor. Tu trabajo es hablar de Cristo. Pero pastor, he compartido y no ha pasado nada. Y he hablado de Cristo y la gente me ignora. Mi hermano, por supuesto que pasó algo. ¿Sabes qué pasó? Pasó que fuiste obediente y fuiste fiel. Y eso trae gloria al Señor. Los resultados se los dejamos al Señor. Los resultados son de Él, independientemente de lo que suceda. Cuando tú abres tu boca y testificas de Cristo, el Señor recibe gloria y honra. Él es glorificado en tu vida. Así que, ¿qué te parece el ejemplo de Juan? De que el Señor nos llama también a nosotros a predicar de Él. Y Juan sabía perfectamente quién era Él. Mira una vez más el verso 23, Juan 1:23. Mira lo que dice Juan de Él mismo. Juan 1:23. Juan dijo: yo soy, ¿qué, mis hermanos? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Mi hermano, el verbo de vida es Jesucristo. La palabra de vida enviada por Dios es Jesús. Juan sabía que él no era la palabra de Dios, él era la voz. Él era la voz que debía proclamar la palabra. El mensaje, mi hermano, la palabra sigue siendo el mismo, es Jesucristo. Y tú y yo estamos llamados, igual que Juan, a ser la voz que proclama esa palabra. Juan no vino a hacer el trabajo de Jesús, mis hermanos. Vino a anunciar a Jesús. Y sabía que él no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Delante de la grandeza y la majestad de Jesús somos bien pequeños, mis hermanos. Pero aún así el Señor nos quiere usar. Así que, ¿qué te parece esto como un propósito de año nuevo? Comprometerte hoy y decirle: Señor, en el año 2024 yo le voy a hablar a alguien de ti. Voy a hacer lo que Juan hizo. Voy a ser la voz. La voz que proclama. Y a veces, mi hermano, te vas a sentir que estás proclamando en un desierto, como Juan lo hizo, en medio de hostilidad. Pero necesitas ser la voz. Ahora, mi hermano, esto me lleva a la segunda cosa que nos dice Juan acerca de la venida del Mesías, que es una cosa que yo creo que para muchos es
Tal vez los primeros lectores sería sorprendente y triste, pero es una realidad. Y digo que a veces vas a proclamar y tal vez te vas a sentir que estás proclamando en el desierto por esto que nos dice Juan acerca de la venida del Verbo de Dios. Ve conmigo a Juan 1:9, nos dice la segunda cosa. Cuando el Verbo vino, hermano, el Verbo fue rechazado. La gente no lo recibió. Verso 9, aquella luz verdadera, o sea, hablando del Verbo de Dios, de Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Alumbra a todo hombre, habla de que Él es el dador de la vida, sustentador de la vida. Verso 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Estás conmigo? Pero el mundo, ¿qué dice? El mundo no le conoció. Y aquí está la segunda cosa, y es trágica, es triste, pero nos dice que esto es una realidad. A lo suyo vino, o sea, vino a su misión, vino con un propósito definido, a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. La venida del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, fue anunciada por Juan, pero también la venida del Hijo de Dios fue recibida con rechazo. El creador del cielo y la tierra, mis hermanos, el eterno Dios vino a este mundo y la gente no lo recibió. La gente lo rechazó, la gente le dio la espalda. Desde su nacimiento, desde que era un pequeño niño, la Biblia nos dice que Herodes el Grande no solamente le dio la espalda, sino que lo quería matar. ¿Recuerdas eso? Era tal su odio, hermano, que nos dice la Escritura que mandó matar a todos los niños menores de 2 años en aquel pueblo de Belén. La primera vez que Jesucristo se presenta en Nazaret, adjudicándose las palabras del profeta Isaías, ¿recuerdan cuál fue la reacción de las personas? No lo recibieron con gozo, dice que lo querían apedrear. La mañana que Cristo fue juzgado, el procónsul romano Pilato presenta a Jesús delante del pueblo porque era su costumbre liberar a un preso en el tiempo de la fiesta, ¿recuerdas? Y pone a Jesús de un lado y del otro lado pone a un hombre que nos dice el Evangelio de Lucas, era un terrorista y era un asesino. Se llamaba Barrabás. ¿Y recuerdas a quién eligió el pueblo? El pueblo eligió al asesino. El pueblo eligió a Barrabás. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que el apóstol Juan nos dice 2 cosas acerca del Mesías. Fue anunciado y fue rechazado. Hoy en día, hermano, nosotros no somos mejores. Muchos seres humanos siguen siendo presentados con esta oferta. ¿Vas a elegir a Jesús o vas a elegir a Barrabás? Y Barrabás puede ser muchas cosas, hermano. Como aquel dice, prefiero mantener mis amistades y prefiero mantener estos vicios antes de entregarme a Cristo. O aquel que dice, sé que esta adicción está mal, pero no la voy a dejar, porque prefiero esta adicción y yo sé que entregarme a Cristo me va a costar esto. Y seguimos eligiendo a Barrabás. Aunque sabemos que nos hace daño, sabemos que es malo, que es asesino, que es terrible, pero seguimos eligiendo a Barrabás. Hay muchas personas que han escuchado por años el Evangelio. Sin embargo, esta noche van a celebrar y no van a dar las 12 y ya no se van a acordar ni siquiera de quiénes son ellos, de tanto alcohol que van a consumir.
y han escuchado el Evangelio por años. Pero al presentar la oferta prefieren a Barrabás. Pero hay que ser valientes, hermano. Y hay que entregarle al Señor todo lo que estorbe. De manera que llegamos, mis hermanos, a la tercera cosa que Juan nos dice acerca de la venida del Verbo de Dios. Y esta es la más importante. La tercera cosa nos dice que la oferta de recibirle a Él todavía está abierta hoy. Ve conmigo al verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La tercera cosa que Juan nos dice es que la oferta está abierta hoy. Primero, no hay ninguno de nosotros que no haya pecado. Todos hemos pecado. Tú puedes argumentar, alegar acerca de la gravedad o no de tu pecado y tratar de inclusive dar razones válidas por qué tuviste que hacerlo, pero todos hemos pecado, nadie lo puede negar. Todos hemos pecado. Nosotros lo sabemos y la Biblia lo dice categóricamente, todos han pecado. Segundo, todo pecado merece un castigo. Todo pecado merece un castigo. ¿Por qué todo pecado merece un castigo? Porque Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto, entonces Dios es perfectamente justo. No puede existir, no puede ser un Dios completamente justo si no castiga el pecado. Porque Dios es santo y es perfectamente justo. El pecado tiene que ser castigado. Y todos hemos pecado. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Primero, todos hemos pecado. Segundo, el pecado merece un castigo. Tercero, el castigo de nuestro pecado es tan grande que ningún ser humano lo puede pagar. No hay nadie aquí ni en toda la tierra que pueda pagar por su pecado. El precio es demasiado grande. No hay manera que podamos pagar la deuda que tenemos con Dios a causa de nuestro pecado. Cuarto, Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar porque Él nos ama. Nosotros no podíamos pagar, pero Él pagó y tomó el castigo que nosotros nos merecíamos. ¡Qué increíble intercambio! Yo fui el que pecó y Jesucristo fue quien recibió el castigo. La gloria sea para el Señor. Y porque Él fue quien pagó el precio que yo ni tú podíamos pagar. Por esa razón ahora solamente hay un camino, solo uno, y ese camino es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque Él es quien pagó por nuestros pecados. Cuando el Verbo dejó su gloria, no dejó su gloria solamente para venir a ser un gran maestro. Dejó su gloria para ser colgado y clavado en una cruz. Y pagar por el castigo que tú y yo nos merecíamos. Así que hoy en día todavía muchas personas rechazan a Jesús. Pero tú
no debes de ser y no tienes que ser uno de ellos. Por eso te invitamos a que te entregues a Cristo hoy. Porque la oferta está abierta. Porque puedes hacerlo. Porque para ser parte de la familia de Dios, ponme el verso 12 una vez más, Juan 1:12. En la pantalla, Juan 1:12. Porque para ser parte de la familia del Señor hay que recibirle. Para ser parte de la familia del Señor, ¿tienes ahí Juan 1:12, por favor? Juan 1:12. El verso anterior. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Así que, ¿qué hay que hacerlo? Recibirlo. ¿Qué quiere decir recibir? Recibir es reconocerlo. Muchas personas dicen, no, yo sé que Jesús es el Salvador del mundo. No, no se trata que sepas que es el Salvador del mundo. Se trata que lo recibas como tu Salvador. Que digas, Señor, yo en esta hora te entrego mi vida. Mi vida, mi eternidad, mi futuro, mi presente depende solamente de ti, porque tú eres mi Salvador. A los que creen en su nombre. ¿Recuerdas cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Que creamos en Cristo. A los que creen que precisamente en la cruz del Calvario Él pagó por nuestros pecados, creerlo, tener fe en esto. A ellos se les dio el derecho. Nota la palabra aquí es potestad, derecho, autoridad de que se puedan llamar ellos mismos y saber que son ¿qué, hermano? Son hijos de Dios. Muchas personas dicen, no, todos somos hijos de Dios. Dios es el creador de todos nosotros. Pero para ser parte de la familia de Dios y ser parte de la familia de Dios por la eternidad, tienes que recibirle y creer en su nombre. Así que ¿por qué no terminas este año, cerrando este año con broche de oro y le entregas tu vida a Cristo? Inclina tu rostro, vamos a orar.